Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, a Memoria Abierta y a la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación. La verdad que para nosotros fue una grata sorpresa que de alguna manera nos hayan informado, ¿verdad?, de este evento y poder compartir aquí con ustedes esta, digamos, magnífica experiencia dentro de lo que es esta temática difícil, porque la verdad que para nosotros fue un proceso, para todos los integrantes del equipo. Y bueno, simplemente haremos un pequeño recorrido de lo que es el museo, ¿verdad? En este sentido, bueno, tenemos un espacio que habla del museo propiamente, de la gente que estuvo detrás, ¿verdad?, que es MEVES, Memoria y Verdad sobre el Estronismo. Es un museo virtual justamente que busca la consolidación de los valores democráticos, así motivando una cultura de reflexión hacia la dictadura a través de la difusión del informe final de Verdad y Justicia, porque el informe final tiene 8 tomos, fue una investigación valiosísima, pero bueno, para los jóvenes había que buscar una herramienta, digamos, un poco más dinámica, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue un proceso de casi 2 años que estuvo integrado por periodistas, abogados, analistas, diseñadores gráficos, informáticos, sociólogos, museólogos, inclusive cineastas, editores e historiadores. Digamos que pudimos encontrar una sinergia, ¿verdad?, entre todo el equipo. Fue un equipo muy multidisciplinario y con mucho consenso. Tuvimos nuestro espacio de discusiones, tuvimos nuestro espacio de debates y pudimos lograr, digamos, llevar adelante este proyecto, obviamente con el apoyo y acompañamiento de la Dirección General de Verdad y Justicia, del Museo de las Memorias, la Fundación Celestina Pérez Almada, la Casa de la Juventud. Justamente fue muy lindo encontrar ese proceso, esa sinergia entre instituciones, tanto de la sociedad civil como instituciones del Estado. ¿Por qué digo el Estado? Porque fuimos a filmar, digamos que iremos después a eso, a los lugares de reclusión. ¿Qué significa eso? Teníamos que pedir permiso. Y digamos que gracias a Dios se dieron rápido los permisos, ¿verdad? Porque nosotros pensábamos que nos iban a mandar a la larga, digamos, por decirlo de una manera. El museo, bueno, está dividido en partes. Hablando un poquito de la estructura de información que se utilizó para el museo, podemos hablar de la fuente primaria, que fue el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, que consta de 8 tomos. La documentación del archivo de terror, que como ustedes saben es la documentación valiosísima que tenemos, ¿verdad? 1 millón de documentos, de los cuales hay un buen porcentaje de digitalización. Por supuesto, el museo consta de testimonios audiovisuales, ¿verdad? Tenemos subido aproximadamente una treintena de testimonios. Algunos siguen todavía en proceso de edición. Tenemos audios de la época. Tenemos fotografías, por que fuimos recogiendo de diversas fuentes, periódicos de la época, libros y diversos documentos, y esto quiero justamente acotar, prohibidos por particulares. Las mismas víctimas y la gente, digamos, afectada directa e indirectamente fueron colaborando con documentación, por lo cual eso hizo más valioso todavía este museo. Quiero hablar del informe final, ¿verdad?, que justamente fue todo, digamos, un arte conciliar la tecnología con lo que es el informe final y el proceso de búsqueda. Ustedes van a poder encontrar unos materiales de qué es el informe final, unas entrevistas que hicimos justamente a algunos comisionados y a algunos colaboradores que hicieron el informe final. También justamente quisimos tocar qué es la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, que justamente es la entidad que está haciendo el seguimiento al trabajo de la comisión, y también se puede acceder justamente a la página de la Dirección General. Entonces, bueno, siguiendo, y por supuesto el libro virtual. Quisimos hacer un material ojeable, digamos,
digamos, que generen curiosidad, y está dividido en tomos. Uno de los mayores desafíos justamente fue la búsqueda, cómo realizar la búsqueda, el motor de búsqueda. Tecnológicamente, justamente, primariamente bajamos todo el documento en Word, pero al final, bueno, pudimos encontrar un software que, digamos, facilitó de alguna manera la búsqueda. Y como les comento, está dividido por tomos, y uno puede hacer la búsqueda por temas, inclusive por un conjunto de palabras. No es que el régimen de la búsqueda, digamos, es muy estricto, por decirlo de una manera. Y es muy flexible, muy agradable, para, como les digo, para una temática un poco complicada, ¿verdad? Siguiendo un poquito, bueno, también tocamos el archivo de terror. Como una vez más destaco, es muy valioso, ¿verdad? Este apartado. Acá tenemos un material audiovisual sobre los hallazgos, nos entrevistamos con las autoridades del archivo del terror. Bueno, ahora me dijeron que el audio no puede funcionar por cuestiones técnicas, pero bueno, ahí está el material. También linkeamos directamente al archivo del terror por el tema de la búsqueda. Ahora, como no pudimos acceder en su totalidad a los documentos del archivo del terror por cuestiones de privacidad, etc., entonces decidimos linkear directamente, a lo cual ustedes van a poder realizar las búsquedas de familiares. Siguiendo un poco y entrando justamente a los recorridos temáticos. Bueno, son varios los recorridos, de los cuales uno haré un poquito más completo. Justamente nosotros decidimos elaborar una estructura un poco más compleja, siempre siguiendo con fidelidad el informe final, porque el informe final es la verdad oficial, ¿verdad? Nosotros en ningún momento pretendemos relativizar algo que está totalmente investigado con un buen proceso. Bueno, acá tenemos el gobierno totalitario, cada recorrido tiene una placa de introducción. Acá hay un material que en algunos CDs se repartió, un video sobre el estronismo propiamente. Decidimos utilizar distintos tipos de formas de comunicación. Por ejemplo, la placa, frases fuertes del informe final. Acá, por ejemplo, tenemos el testimonio de alguien, lo cual hablamos de crear capsulitas, pildoritas de 2 o 3 minutos de gente que explique qué fue, por ejemplo, un golpe a su propio partido. O sea, Alfredo Stroessner le hizo un golpe a su propio partido. También tenemos aquí, justamente, ya entraron en una parte un poco más técnica, con nuestro grupo de diseñadores decíamos, bueno, ¿cómo hacerle hablar a los documentos? Porque teníamos los documentos duros del archivo del terror, pero de alguna manera, bueno, ¿cómo destacarlos? Entonces, encontramos materiales muy contundentes del archivo del terror. Esto también se puede ver en la modalidad de pantalla completa. Están viendo exactamente lo mismo. Y aquí, por ejemplo, se puede descargar el documento. O sea, uno tranquilamente puede imprimir el documento. Este es el documento original directamente del archivo del terror. Aquí, por ejemplo, hablamos un poquito de lo que fue el blindaje legal, porque como ustedes saben, nuestra dictadura duró casi 35 años. Entonces, de alguna manera, nosotros teníamos que explicar cómo tuvimos 35 años de gobierno de una sola persona, ¿verdad? Entonces, destacar justamente, hablar un poquito de lo que fue Stroessner militar, Stroessner presidente de la República, la unidad granítica, por decirlo de una manera. Justamente hablar del archivo del terror, como un panorama general, digamos, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo dispongo. Sí, ok. Hablamos, por supuesto, del contexto, cómo se dio esto. Por supuesto, mencionamos el operativo Cóndor, donde también van a poder bajar documentos. El sistema legal represivo, ¿verdad? ¿Cómo funcionó eso, ¿verdad? O sea, el gobierno se basó en una estructura legal para poder ir. Y después hablamos propiamente de las violaciones de derechos humanos, que es todo un tomo del informe final.
hablamos de los grupos vulnerables. A nosotros nos pareció muy significativo hablar de los grupos vulnerables. Acá, por ejemplo, hay un video, ¿verdad?, que habla de ellos. Realmente son momentos muy difíciles inclusive de verlos, ¿verdad? Abordamos también, como había mencionado anteriormente, la resistencia, ¿verdad? A nosotros nos pareció clave, ¿verdad? El informe final dividió bien esto, por ejemplo, la resistencia al sector político, el sector obrero, el sector estudiantil, el sector armado, la iglesia, ¿verdad? Digamos, todos los frentes que hicieron de alguna manera una lucha contra la dictadura. Acá tenemos un espacio justamente contra los responsables del estronismo y también con las instituciones responsables. Como les mencioné, fuimos a los lugares de reclusión también a firmar los testimonios. Tenemos un recorrido justicia e impunidad, tenemos un recorrido sátira del estronismo y para ir cerrando justamente, bueno, tenemos una galería de testimonios. Aquí ustedes van a poder encontrar diversos testimonios de gente, personas públicas, personas cotidianas. Hablamos del nuevo cancionero, ¿verdad?, la música que hubo durante la época de Stroessner. Quería mencionar también que el museo cuenta con una línea de tiempo que habían mencionado también anteriormente. Aquí pueden ver. Tenemos desde el año 51, inclusive antes que inicie el gobierno de Stroessner, hasta el año 2006 que se produce su muerte. Después el museo también cuenta con un aula virtual, ¿verdad?, donde se inserta temas para los colegios que irían, digamos, en los últimos años de bachillerato. Sí, tenemos este espacio, ¿verdad?, del aula virtual, ¿verdad?, que sí, tanto profesores como alumnos pueden acceder a este material. Y por último tenemos una sección de noticias que justamente es para mantener actualizado tanto digamos, de lo que fue y de lo que es y de lo que va a ser también, ¿verdad? Justamente nosotros tenemos un poco más atrasado que ustedes teman los juicios y bueno, a través de este espacio, digamos, poder complementar todas esas noticias. Y bueno, esto es brevemente nuestro museo y bueno, esperemos que recorran. La dirección es www.meves.org.py y una vez más, muchísimas gracias.